Era una cálida tarde de domingo en un tranquilo barrio suburbano de Guadalajara, Jalisco. El sol bañaba las calles con un resplandor dorado, proyectando sombras largas y perezosas mientras las familias disfrutaban los últimos momentos del fin de semana. La familia Hernández no era diferente. Marcos Hernández, un hombre alto y delgado de 40 años, paseaba por el parque de la mano con su esposa, Janet, una mujer elegante de cabello rizado y una sonrisa siempre acogedora. Su hijo de 16 años, Daniel, un joven atleta con una mirada determinada, trotaba unos pasos adelante, echando ocasionales miradas hacia atrás para asegurarse de que sus padres lo seguían. El parque estaba vivo con los sonidos de niños riendo, pájaros cantando y el murmullo lejano de conversaciones. El aroma del pasto recién cortado se mezclaba con el tenue aroma de una parrillada de una reunión familiar cercana. Marcos y Janet intercambiaron una mirada, acordando silenciosamente que esos momentos eran preciosos y valían cada segundo de sus ocupadas vidas. Marcos, un profesor universitario, y Janet, una enfermera dedicada, rara vez encontraban tiempo para relajarse así. Mientras caminaban, Marcos comenzó a contar una historia de su clase esa semana, su profunda voz resonando con calidez e inteligencia. Janet escuchaba atentamente, su mano apretando ligeramente la de él mientras se movían. Daniel, al escuchar la familiar voz de su padre, disminuyó el ritmo para unirse a ellos. Tuve a un estudiante, comenzó Marcos, que no podía entender el concepto de la tercera ley de Newton. Pasamos casi una hora en eso, y finalmente lo entendió. La expresión en su rostro me recordó por qué amo tanto enseñar. Janet sonrió, sus ojos reflejando orgullo y amor. Tienes un don, Marcos. No todos pueden hacer que la física cobre vida como tú. Daniel, alcanzándolos, agregó, sí, papá. Ojalá mis maestros fueran tan geniales como tú. Tal vez entonces no odiaría tanto la química. Marcos rió, despeinando el cabello de Daniel. Todo se trata de encontrar la manera correcta de explicar las cosas. Tal vez podamos trabajar en eso juntos, ¿eh? Continuaron su paseo tranquilo, pasando junto a un pequeño estanque donde los patos nadaban perezosamente. La tranquilidad del parque parecía envolverlos como una manta reconfortante, protegiéndolos del mundo exterior. A medida que el sol comenzaba a descender en el cielo, proyectando un tono ámbar a través del parque, los Hernández decidieron que era hora de regresar a casa. Recogieron sus pertenencias, una vieja manta a cuadros, algunos recipientes vacíos de su picnic y un balón de fútbol muy usado que Daniel insistía en llevar a todas partes. El viaje de regreso a casa estuvo lleno del silencio cómodo de una familia contenta en compañía mutua. Marcos conducía con una mano en el volante, la otra descansando en la rodilla de Janet. Daniel estaba en el asiento trasero, con los audífonos puestos, perdido en su música pero mirando ocasionalmente por la ventana el paisaje que pasaba. Su vecindario apareció a la vista, una serie de jardines bien cuidados y casas acogedoras que hablaban de una comunidad unida y solidaria. Al girar en su calle, la vista de rostros familiares saludando desde los porches y patios delanteros los recibía, reforzando el sentido de pertenencia que hacía de este lugar su hogar. Justo cuando se acercaban a su entrada, las luces intermitentes de un coche de policía aparecieron en el espejo retrovisor. El agarre de Marcos en el volante se tensó ligeramente, un reflejo nacido de demasiados encuentros que habían comenzado así. Miró a Janet, quien le devolvió la mirada con una mezcla de preocupación y tranquilidad. Tranquilos, dijo suavemente, colocando una mano en su brazo. La sirena del coche patrulla emitió un corto y agudo sonido, señalando que se detuvieran. Marcos llevó el coche a un lado de la carretera, su ritmo cardíaco acelerándose. Respiró profundamente, recordándose a sí mismo mantener la calma. Janet y Daniel intercambiaron una mirada nerviosa pero se mantuvieron en silencio. El oficial, un hombre blanco de mediana edad con una expresión severa, se acercó a su coche con pasos deliberados. Marcos bajó la ventana, el aire vespertino mezclándose con la tensión dentro del vehículo. Buenas noches, oficial, saludó Marcos, su voz firme pero cautelosa. Buenas noches, respondió el oficial cortante, sus ojos escaneando el interior del coche. Licencia y registro, por favor. Marcos asintió, alcanzando lentamente su billetera. La mano de Janet encontró la de Daniel, dándole un apretón reconfortante. La mandíbula de Daniel estaba apretada, sus ojos fijos en cada movimiento del oficial.
El oficial tomó los documentos, escrutándolos más de lo necesario. El silencio se alargaba, el sonido de grillos lejanos llenando el vacío. Marcos podía sentir el peso de las miradas de Janet y Daniel sobre él, su apoyo tácito una presencia tangible. ¿Hay algún problema, oficial?, preguntó Marcos, manteniendo su tono respetuoso. La mirada del oficial se desplazó de los documentos a Marcos, sus ojos endureciéndose. Solo un control rutinario, dijo, pero el tono de su voz sugería lo contrario. Mientras el oficial se alejaba para revisar los detalles, Marcos miró a Janet y Daniel, forzando una sonrisa tranquilizadora. Todo estará bien, murmuró, aunque no estaba seguro de a quién trataba de convencer, si a su familia o a sí mismo. Los minutos se alargaron, cada uno amplificando la inquietud que se asentaba sobre ellos. El oficial regresó, su actitud no menos severa. «Salga del vehículo, señor», ordenó. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Obedeció, abriendo la puerta y saliendo a la luz tenue. Janet observó, su corazón latiendo con fuerza, mientras el oficial comenzaba su interrogatorio, cada palabra cargada de sospecha y autoridad. Las manos de Daniel se apretaron en puños, su frustración y miedo apenas contenidos. Janet colocó una mano tranquilizadora en su hombro, susurrando palabras suaves que se sentían inadecuadas ante la gravedad de la situación. La tarde, una vez llena de calidez y risas, ahora se sentía fría y hostil. Mientras Marcos estaba fuera del coche, enfrentando el escrutinio implacable del oficial, un sentido de presagio se asentaba sobre todos ellos. La tranquilidad de su refugio suburbano había sido destrozada, y las sombras de la duda y el prejuicio se cernían grandes. Y así, los Hernández se encontraron a merced de un mundo que los juzgaba por el color de su piel, la paz de su domingo destrozada por una realidad demasiado familiar. El aire alrededor del tramo desierto de la carretera estaba quieto, casi de manera inquietante, mientras Marcos se mantenía de pie junto a su coche, con el escrutinio del oficial pesando sobre él. El silencio solo se veía interrumpido por el ocasional crujido de las hojas en la brisa y el zumbido distante de un coche que pasaba. Janet y Daniel permanecían dentro, observando con la respiración contenida mientras la escena se desarrollaba. El oficial, cuyo nombre en la placa decía Juan Martínez, rodeó el coche lentamente, su mirada fría y calculadora. Volvió a Marcos, parándose un poco demasiado cerca, su postura era de hostilidad apenas contenida. «¿Cuál es el propósito de su viaje esta noche?», preguntó Martínez, su voz carente de cualquier atisbo de cortesía. Marcos sostuvo su mirada, decidido a evitar que la situación escalara. «Solo estábamos regresando a casa después de una salida familiar, oficial». Los ojos de Martínez se entrecerraron, como si buscara una falla en el comportamiento calmado de Marcos. «¿Una salida familiar, eh? ¿Y exactamente de dónde venían?». «Del parque, a unas millas atrás», respondió Marcos con calma. «Tuvimos un picnic». Los labios de Martínez se apretaron en una línea delgada. «¿En serio? ¿Puede explicar por qué estaba conduciendo ligeramente por encima del límite de velocidad?». El ceño de Marcos se frunció. «Lo siento, oficial, pero no creo que estuviera excediendo la velocidad». La mano de Martínez se movió para descansar en su funda, un gesto sutil pero claro de intimidación. «¿Está cuestionando mi observación?». «No, señor», respondió rápidamente Marcos. «Solo trato de aclarar». Janet, sintiendo la tensión, se inclinó ligeramente hacia adelante. «Oficial, si hay un problema, tal vez podamos discutirlo juntos». Su voz era calmada, pero había una inconfundible corriente de ansiedad. Martínez le echó un vistazo pero ignoró su oferta. «Salga del coche», ordenó a Marcos nuevamente. Marcos obedeció, moviéndose a la parte trasera del vehículo como Martínez instruyó. Observó mientras Martínez comenzaba una búsqueda metódica del coche, comenzando con la cajuela y moviéndose al asiento trasero. Janet sostenía la mano de Daniel con fuerza, ambos con el rostro tenso de preocupación. Los objetos eran arrojados descuidadamente al borde de la carretera, una manta de picnic, una nevera medio vacía, algunos juguetes perdidos de la infancia de Daniel que habían olvidado sacar del coche. Cada objeto lanzado sentía como otra capa de su dignidad despojada. «¿Qué es esto?», preguntó Martínez, sosteniendo una pequeña caja decorativa que Janet había comprado en una feria de artesanía. «¿Hay algo aquí que deba saber?».
Es solo un recuerdo, respondió Janet, su voz tensa. Nada más. Martínez la abrió bruscamente, mirando dentro antes de arrojarla a un lado. Quédate ahí, le instruyó a Marcos, moviéndose de nuevo al frente del coche. Janet no pudo contenerse más. Oficial, por favor, esto es innecesario. No hemos hecho nada malo. La mirada de Martínez se dirigió a ella, una mezcla de molestia y desdén. Señora, déjeme manejar esto. Los ojos de Janet se llenaron de lágrimas de frustración, pero permaneció en silencio, apretando la mano de Daniel en busca de apoyo. Los ojos de Daniel, sin embargo, ardían con una mezcla de miedo y enojo. Podía ver el peaje que esto tomaba en sus padres, y odiaba sentirse tan impotente. ¿Por qué está haciendo esto?, soltó de repente Daniel, incapaz de contenerse. Martínez se volvió hacia él, su expresión endureciéndose. ¿Qué dijiste, chico? El agarre de Daniel se apretó en la mano de su madre. No hicimos nada malo. ¿Por qué nos trata como criminales? Daniel, por favor, susurró Janet, pero las palabras de su hijo quedaron en el aire. Martínez se acercó al coche, sus ojos fijos en Daniel. Cuida tu boca, niño. Estoy haciendo mi trabajo. Acosándonos, respondió Daniel, su voz temblando con emoción suprimida. Marcos, viendo hacia donde se dirigía esto, intervino. Oficial, por favor, mi hijo está solo molesto. ¿Podemos resolver esto sin más conflicto? La mandíbula de Martínez se tensó, pero no respondió. En cambio, volvió a Marcos, señalando que lo siguiera. Párate aquí. Mientras Marcos caminaba hacia el frente del coche, Martínez comenzó su interrogatorio nuevamente, esta vez de manera más agresiva. ¿Tienes armas contigo? ¿Drogas? ¿Algo ilegal? No, señor, respondió Marcos, su paciencia agotándose pero su tono permaneciendo respetuoso. Solo somos una familia tratando de llegar a casa. Vacía tus bolsillos, ordenó Martínez. Marcos obedeció, vaciando sus bolsillos para revelar solo su billetera y llaves. Los ojos de Martínez escrutaban cada objeto, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera justificar su sospecha. Janet y Daniel observaban impotentes, sus corazones latiendo con fuerza. La mente de Janet corría, tratando de pensar en algo que pudiera decir o hacer para desactivar la situación. Conocía demasiado bien los peligros de tales encuentros y la fina línea que caminaban entre la conformidad y la resistencia. ¿Qué hay en la guantera?, preguntó de repente Martínez, su tono acusatorio. Solo los documentos del coche y algunos objetos personales, respondió Marcos. Ábrela, ordenó Martínez. Marcos caminó de regreso al lado del conductor y abrió la guantera. Papeles y pequeños objetos cayeron, y mientras los ordenaba, los ojos de Martínez estaban sobre él, implacables y sospechosos. Aquí están los documentos, dijo Marcos, entregándolos. Y estos son solo algunas cosas personales. Martínez examinó todo con cuidado meticuloso, como esperando encontrar algún secreto oculto. Cuando no encontró nada, su frustración era palpable. Se echó hacia atrás, su mano aún descansando en su funda. «Quédate aquí», gruñó, moviéndose de nuevo a su coche patrulla. Mientras Martínez se retiraba, Marcos se volvió hacia su familia, su rostro una máscara de calma a pesar del tumulto interior. «Todo va a estar bien», les aseguró, aunque no estaba seguro de creerlo él mismo. Janet asintió, aunque sus ojos traicionaban su miedo. Los puños de Daniel permanecían apretados, su indignación juvenil hirviendo justo debajo de la superficie. Los minutos pasaban, sintiéndose como horas. La opresiva quietud de la noche solo aumentaba su ansiedad. Finalmente, Martínez regresó, su rostro en una mueca. «Sal del vehículo», ordenó esta vez a Janet. Janet dudó, pero Marcos le dio un asentimiento tranquilizador. Ella salió, sus movimientos deliberados y calmados. «¿Por qué nos está registrando?», preguntó, su voz firme pero bordeada de desesperación. «No hemos hecho nada malo». Martínez ignoró su pregunta, en cambio volviendo su atención a Marcos. «Vamos a hacer esto según el libro. ¿Entiendes?». Marcos asintió. «Sí, señor». Martínez comenzó a cachearlo, sus manos moviéndose bruscamente sobre la ropa de Marcos.
Era un proceso humillante, y Marcos podía sentir su dignidad desvaneciéndose con cada segundo que pasaba. Vio un destello de Janet, sus ojos llenos de lágrimas, y le costó toda su fuerza mantenerse sereno. «Está bien, puedes volver al coche», dijo finalmente Martínez, su tono rencoroso. Mientras Marcos regresaba al vehículo, no pudo evitar sentir una oleada de alivio mezclada con ira. Esta era su vida, su realidad, y era algo que había esperado que su hijo nunca tuviera que experimentar. «¿Se acabó?», preguntó Daniel, su voz una mezcla de esperanza y temor. Marcos negó con la cabeza. «Aún no, hijo. Aún no». Martínez, insatisfecho, se movió de nuevo hacia Janet. «Abre tu bolso», ordenó. Janet obedeció, entregándole su bolso. Martínez lo revolvió sin consideración por sus pertenencias personales. Cuando no encontró nada incriminatorio, su frustración creció. «¿De dónde vienes de nuevo?», preguntó, su tono agudo. «Del parque», respondió Janet, su voz temblando. «Tuvimos un picnic. Eso es todo». Los ojos de Martínez se fijaron en los de ella, buscando cualquier signo de engaño. Al no encontrar ninguno, le devolvió su bolso. «Vuelve al coche». Mientras Janet se reunía con Marcos y Daniel, la tensión dentro del vehículo era palpable. Se sentaron en silencio, el peso del encuentro presionando sobre ellos. La mente de Marcos corría, tratando de pensar en una manera de desescalar la situación, pero sabía que estaban a merced de los caprichos del oficial. El siguiente movimiento de Martínez fue inesperado. Volvió a su coche patrulla y realizó una llamada, hablando en tonos bajos que eran imposibles de escuchar. Cuando regresó, hizo una señal a Marcos para que lo siguiera de nuevo. «Estamos esperando refuerzos», dijo Martínez, su voz carente de emoción. «¿Refuerzos?», preguntó Marcos, su corazón hundiéndose. «¿Es realmente necesario?». «Solo es procedimiento», respondió Martínez bruscamente. «Quédate donde estás». Marcos asintió, volviendo al coche. Podía ver la preocupación grabada en el rostro de Janet, el miedo en los ojos de Daniel. Esto ya no era solo sobre ellos, era sobre cada familia que había estado en su posición, cada persona que había enfrentado este tipo de trato. Los minutos pasaban, y la oscuridad a su alrededor parecía cerrarse. Finalmente, el sonido de sirenas perforó el silencio, y otro coche patrulla se detuvo detrás de ellos. Un segundo oficial, más joven pero igualmente severo, salió. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó a Martínez. «Control rutinario», respondió Martínez. «Pensé en llamar para algo de asistencia». El nuevo oficial se acercó al coche, sus ojos escaneando la escena. «¿Todo bien aquí, amigos?». Marcos asintió, aunque se sentía todo menos bien. «Solo queremos ir a casa». El nuevo oficial se volvió hacia Martínez. «¿Algo sospechoso?». Martínez vaciló, luego negó con la cabeza. «No, nada. Solo siendo minucioso». El oficial más joven pareció considerar esto, luego asintió. «Está bien. Vamos a cerrar esto». La mandíbula de Martínez se apretó, pero no discutió. Volvió a Marcos y su familia. «Están libres para irse», dijo, aunque las palabras sonaban todo menos graciosas. Marcos sintió una ola de alivio inundarlo. «Gracias, oficial». «Solo haciendo mi trabajo», respondió Martínez, pero no había manera de confundir el resentimiento subyacente en su tono. Mientras los Hernández se alejaban, el peso del encuentro se asentaba sobre ellos. La carretera adelante parecía más larga, la noche más oscura. Pero también había un sentido de resiliencia, una determinación de enfrentar lo que viniera. Conducían en silencio por un tiempo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Daniel habló, su voz baja pero resuelta. «No podemos dejar que esto vuelva a suceder». Marcos miró a su hijo, viendo el fuego en sus ojos. «No, no podemos», coincidió. «Y no lo haremos». Janet alcanzó a Marcos, tomando su mano en la suya. «Superaremos esto. Juntos». Mientras se acercaban a su vecindario, las vistas y sonidos familiares traían un sentido de consuelo. Estaban en casa, pero la realidad de su experiencia permanecía,
un recordatorio constante del mundo en el que vivían. La casa estaba tal como la habían dejado, un faro de calidez y seguridad. Mientras estacionaban el coche y entraban, la tensión comenzaba a disminuir, reemplazada por una determinación tranquila. Eran una familia, y enfrentarían lo que viniera juntos. Dentro, Marcos se dejó caer en el sofá, la exhaustión lavándolo. Janet se ocupaba en la cocina, sus movimientos deliberados mientras preparaba té. Daniel caminaba de un lado a otro en la sala, su mente corriendo con pensamientos de lo que acababa de suceder. «Ven a sentarte», dijo Marcos, dando una palmada en el espacio a su lado. Daniel se unió a su padre, su joven rostro con una expresión determinada. «¿Qué hacemos ahora?» «Luchamos», respondió Marcos simplemente. «Luchamos por lo que es correcto». Janet trajo el té, entregando tazas a Marcos y Daniel. «Necesitaremos reunir pruebas, contactar a las personas adecuadas», dijo, su voz firme a pesar del tumulto interior. «Empezaremos mañana», acordó Marcos. «Pero esta noche, solo estemos aquí. Juntos». Mientras se sentaban en la tranquilidad de su hogar, el calor del té calmando sus nervios, sabían que el camino por delante sería difícil. Pero también sabían que no estaban solos. Se tenían el uno al otro, y tenían la fuerza para enfrentar lo que viniera. El encuentro con el oficial Martínez había sido un duro recordatorio de las realidades que enfrentaban, pero también encendió un fuego dentro de ellos. Un fuego que los impulsaría a buscar justicia, a luchar por sus derechos, y a asegurar que nadie más tuviera que soportar lo que ellos habían pasado. La noche avanzaba, y los Hernández encontraban consuelo en su unidad. Eran una familia, y eran más fuertes juntos. Mientras se preparaban para los desafíos que venían, sabían que esto era solo el comienzo de su viaje. Y así, mientras la primera luz del amanecer comenzaba a romper, resolvieron levantarse, hablar y luchar por un futuro mejor. Para ellos, para su comunidad y para los incontables otros que enfrentaban las mismas luchas. A la mañana siguiente, la familia Hernández se despertó con un sentido de resolución. El encuentro de la noche anterior con el oficial Martínez había dejado una marca indeleble, pero también encendió una determinación para luchar. Marcos pasó las primeras horas en su escritorio, escribiendo un relato detallado de los eventos. Cada palabra era una liberación catártica, una manera de procesar el miedo y la humillación mientras lo canalizaba en algo accionable. Janet estaba al teléfono, contactando a colegas y amigos que tenían conexiones con organizaciones de derechos civiles y asesores legales. Su voz, usualmente calmada y tranquilizadora, llevaba un filo de acero mientras relataba su experiencia. Daniel, impulsado por una mezcla de ira y deseo de justicia, navegaba por internet en busca de historias similares y recursos que pudieran ayudar en su caso. A mediodía, tenían un plan. Marcos contactaría a un prominente abogado de derechos civiles, recomendado por uno de los contactos de Janet. Reunirían cualquier evidencia disponible, incluyendo las grabaciones de las cámaras del coche patrulla y testimonios de testigos, para construir su caso. La lucha por la justicia había comenzado oficialmente. A medida que pasaban los días, los Hernández se encontraron envueltos en un torbellino de reuniones y llamadas telefónicas. Su historia comenzó a ganar tracción, atrayendo la atención de activistas locales y medios de comunicación. El apoyo llegaba de su comunidad y más allá, un testimonio del deseo generalizado de cambio. Una noche, justo cuando el sol se sumergía bajo el horizonte, Marcos recibió una llamada del jefe Pérez, el jefe del departamento de policía local. La conversación fue breve pero significativa. Pérez había oído hablar del incidente y quería reunirse con la familia para discutirlo más a fondo. Al día siguiente, los Hernández se sentaron en la sala de estar, esperando que Pérez llegara. La atmósfera era tensa pero esperanzadora. Janet sostenía la mano de Marcos, y Daniel estaba cerca, con los ojos reflejando tanto miedo como determinación. Cuando sonó el timbre, Marcos abrió la puerta para revelar a un hombre en sus 50s, con una expresión seria y un aire de autoridad. El jefe Pérez entró, su mirada abarcando a la familia frente a él. «Señor Hernández, señora Hernández», Daniel comenzó, su voz medida. «Gracias por aceptar reunirse conmigo. Por favor, tome asiento», ofreció Marcos, señalando una silla. Pérez se sentó, su comportamiento profesional pero accesible.
he revisado el informe y hablado con el oficial Martínez. Entiendo que ha sido una experiencia difícil para ustedes. Eso es un eufemismo, respondió Marcos, su tono contenido pero firme. Estamos buscando justicia, jefe Pérez. Lo que pasó esa noche fue inaceptable. Pérez asintió. Estoy de acuerdo. La conducta del oficial Martínez fue inapropiada y no refleja los valores de nuestro departamento. He iniciado una investigación interna y Martínez ha sido puesto en licencia administrativa en espera del resultado. Janet se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando el rostro de Pérez. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Para nuestro caso? Significa que estamos tomando esto en serio, aseguró Pérez. Quiero dejar claro que estamos comprometidos a abordar este problema. Sin embargo, el proceso legal puede ser largo y complicado. Daniel, incapaz de contener su frustración, habló. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? No hicimos nada malo, pero tenemos que luchar solo para ser escuchados. La expresión de Pérez se suavizó. Entiendo tu frustración, Daniel. El sistema no es perfecto, pero estamos trabajando para mejorarlo. Sus voces importan, y haremos todo lo posible para asegurar que se haga justicia. Mientras Pérez continuaba explicando los pasos que se estaban tomando, los Hernández sintieron un destello de esperanza. No estaban solos en esta lucha. Con el apoyo de su comunidad y aliados dentro del sistema, creían que el cambio era posible. Las siguientes semanas fueron un torbellino de procedimientos legales y atención mediática. La historia de los Hernández resonó con muchos, atrayendo interés nacional. Entrevistas, conferencias de prensa y manifestaciones se convirtieron en parte de su rutina diaria. A través de todo, se mantuvieron firmes en su resolución, unidos por un objetivo común. Una tarde particularmente calurosa, Marcos recibió una llamada que cambiaría el curso de su batalla. Era del abogado de derechos civiles con el que habían contactado, un abogado experimentado llamado Jorge Suárez. Suárez había aceptado llevar su caso pro bono, reconociendo su potencial para sentar un precedente para futuros incidentes de perfil racias y mala conducta policial. Señor Hernández, dijo Suárez, su voz confiada y tranquilizadora, he revisado los detalles de su caso, y creo que tenemos un argumento sólido. Esto podría ser un caso histórico, no solo para su familia, sino para muchos otros que han enfrentado injusticias similares. Marcos sintió una oleada de gratitud y alivio. Gracias, señor Suárez. Estamos listos para hacer lo que sea necesario. El equipo legal de Suárez comenzó a trabajar de inmediato, recopilando pruebas, preparando testimonios y construyendo un caso completo contra el oficial Martínez y el departamento de policía. Los Hernández estaban activamente involucrados en el proceso, proporcionando relatos detallados y apoyando la investigación en cada paso. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la tensión crecía. La familia sabía que esta era su oportunidad para hacer una diferencia, pero el peso de la responsabilidad era inmenso. Se apoyaban mutuamente, encontrando fuerza en su unidad. La sala del tribunal estaba llena el día del juicio. Reporteros, activistas y miembros de la comunidad llenaban los asientos, ansiosos por presenciar los procedimientos. Marcos, Janet y Daniel se sentaron juntos, sus rostros una mezcla de determinación y nerviosismo. El juicio comenzó con las declaraciones de apertura, la fiscalía presentando el caso contra el oficial Martínez. La voz de Suárez era firme y convincente mientras detallaba los eventos de aquella fatídica noche, destacando el patrón de mala conducta y sesgo racias. Las acciones del oficial Martínez no fueron solo un incidente aislado, argumentó Suárez. Reflejan un problema más profundo y sistémico que debe ser abordado. Los Hernández merecen justicia, y este juicio se trata de responsabilizar a aquellos en el poder. El equipo de defensa de Martínez intentó justificar sus acciones, citando protocolos de procedimiento e interpretaciones erróneas. Pero Suárez fue implacable, desmantelando sistemáticamente sus argumentos con pruebas y testimonios de testigos. Marcos subió al estrado, su corazón latiendo con fuerza mientras relataba los eventos. Habló con claridad y convicción, su voz inquebrantable a pesar del costo emocional. Janet y Daniel lo siguieron, cada uno añadiendo sus perspectivas y reforzando la narrativa de la injusticia. El momento más dramático llegó cuando el jefe Pérez testificó. Su presencia añadió peso al caso de la fiscalía,
ya que confirmó los hallazgos de la investigación interna y reconoció la necesidad de un cambio sistémico dentro del departamento. Las acciones del oficial Martínez fueron inexcusables, declaró Pérez. Estamos comprometidos a asegurar que este tipo de comportamiento no sea tolerado y que nuestros oficiales sean mantenidos a los más altos estándares de conducta. La sala del tribunal zumbaba con anticipación a medida que el juicio se acercaba a su fin. El jurado deliberó durante horas, la tensión palpable mientras todos esperaban el veredicto. Finalmente, el portavoz se puso de pie y entregó la decisión. El oficial Juan Martínez es declarado culpable de mala conducta y perfil racias. La sala estalló en una mezcla de alivio y aplausos. Los Hernández se abrazaron, lágrimas de alegría y alivio corriendo por sus rostros. Lo habían logrado. Habían luchado por la justicia y habían ganado. Al salir del juzgado, rodeados de seguidores y simpatizantes, Marcos sintió un sentido de logro y esperanza. Esto era más que una victoria para su familia, era un paso hacia una sociedad más justa y equitativa. La cobertura mediática fue extensa, y los Hernández se convirtieron en símbolos de resiliencia y coraje. Su historia inspiró a otros a hablar y demandar cambio. Fue un testimonio del poder de la unidad y la importancia de defender lo que es correcto. En los días que siguieron, Marcos continuó abogando por reformas sistémicas, hablando en manifestaciones y colaborando con organizaciones de derechos civiles. Janet y Daniel se unieron a él, sus voces añadiendo fuerza al movimiento. La experiencia los había transformado, convirtiendo un momento de miedo y humillación en un catalizador para el cambio. Ya no eran solo una familia que había sido agraviada, eran defensores de la justicia, determinados a hacer una diferencia. Una noche, mientras se sentaban juntos en su sala de estar, Marcos miró a su familia con orgullo. Hemos llegado lejos, dijo, su voz llena de emoción. Pero aún hay mucho por hacer. Janet asintió, sus ojos brillando con determinación. Seguiremos luchando. Por nosotros, y por todos los que necesitan una voz. Daniel, ahora más maduro y enfocado, agregó, no podemos dejar que lo que nos pasó le pase a alguien más. Somos más fuertes juntos, y podemos hacer una diferencia. Los Hernández sabían que su viaje estaba lejos de terminar, pero enfrentaban el futuro con esperanza y resolución. Habían convertido su dolor en poder, su miedo en valentía. Y estaban listos para continuar la lucha por la justicia, sin importar cuánto tiempo tomara. Mientras se preparaban para los próximos pasos en su defensa, encontraban fuerza el uno en el otro y en la comunidad que se había unido a su alrededor. Juntos, habían demostrado que el cambio era posible, y que incluso frente a la adversidad, la esperanza podía prevalecer. Su historia era un recordatorio de que la justicia no era solo un ideal elevado, sino una meta tangible que valía la pena luchar. Y con cada paso que daban, se acercaban más a un mundo donde la igualdad y la equidad no eran solo aspiraciones, sino realidades. La victoria en el tribunal fue un paso monumental para la familia Hernández, pero solo era el comienzo de su viaje. La realidad de su experiencia persistía, proyectando largas sombras sobre sus días. Habían ganado una batalla, pero la guerra por la justicia y la igualdad estaba lejos de terminar. Cada miembro de la familia procesaba los eventos a su manera, encontrando consuelo en sus rutinas mientras lidiaban con las secuelas emocionales. De vuelta en casa, los Hernández comenzaron a reconstruir su sentido de normalidad. Marcos retomó su enseñanza, dedicando su energía a sus estudiantes y a su investigación. Sus conferencias estaban impregnadas de una pasión renovada, su experiencia personal añadiendo profundidad a sus enseñanzas sobre justicia social y derechos civiles. Sus estudiantes, conscientes de su historia, escuchaban con atención, inspirados por su resiliencia y determinación. Janet volvió al hospital, su resolución más fuerte que nunca. Encontró consuelo en su trabajo, sus interacciones con los pacientes una fuente de sanación. Sus colegas, muchos de los cuales habían seguido de cerca el juicio, la trataban con un nuevo respeto y admiración. La presencia de Janet se convirtió en un símbolo de fortaleza y esperanza dentro del hospital, su historia un testimonio del poder de enfrentarse a la injusticia. Daniel, por otro lado, luchaba por encontrar su lugar. El juicio había sido una experiencia profunda para él, sacudiendo su inocencia juvenil y reemplazándola con una conciencia ganada a pulso de las complejidades del mundo. Canalizaba sus emociones en el deporte, encontrando liberación en la cancha de baloncesto.
su entrenador y compañeros de equipo le brindaban una red de apoyo, entendiendo el peso que llevaba. Una noche, mientras la familia se reunía para cenar, la conversación giró hacia sus próximos pasos. La cocina estaba llena de los reconfortantes aromas de la comida de Janet, y los sonidos familiares de cubiertos y conversación suave creaban una sensación de normalidad. «Necesitamos seguir empujando», dijo Marcos, su voz pensativa mientras miraba alrededor de la mesa. «Esta victoria es importante, pero hay mucho más por hacer». Janet asintió en acuerdo. «Tenemos una plataforma ahora, una oportunidad para hacer una diferencia real. No podemos dejar que esta oportunidad pase». Daniel, girando su tenedor en su pasta, levantó la mirada con determinación. «Quiero ayudar también. No quiero que nadie más pase por lo que nosotros pasamos». Marcos sonrió, sintiendo orgullo en su pecho. «Podemos hacerlo juntos. Va a ser un camino largo, pero no estamos solos». En los días que siguieron, los Hernández se lanzaron al trabajo de defensa. Asistieron a reuniones comunitarias, hablaron en escuelas locales y colaboraron con organizaciones de derechos civiles. Su historia se convirtió en un grito de guerra, inspirando a otros a hablar y demandar cambio. La familia encontraba fuerza en su unidad, cada miembro contribuyendo a su manera. Marcos trabajaba estrechamente con expertos legales y activistas, ayudando a redactar propuestas para la reforma policial. Su experiencia como educador resultó invaluable, ya que realizaba talleres y seminarios para crear conciencia sobre el perfil racial y la discriminación sistémica. Su voz, antes confinada al aula, ahora alcanzaba una audiencia más amplia, influyendo en la política y encendiendo conversaciones. Janet se centraba en la reforma de la salud, abogando por una mejor formación y apoyo para los profesionales médicos en el manejo de los prejuicios raciales. Organizaba seminarios en el hospital, compartiendo su historia y alentando a sus colegas a confrontar sus propios prejuicios. Sus esfuerzos resultaron en cambios tangibles dentro de la institución, incluyendo nuevos programas de formación y grupos de apoyo para el personal minoritario. Daniel, inspirado por sus padres, asumió un papel de liderazgo en su escuela. Fundó una organización estudiantil dedicada a promover la diversidad y la inclusión, organizando eventos y discusiones para fomentar la comprensión y la empatía. Sus compañeros lo admiraban, su coraje y determinación sirviendo como un faro de esperanza. A pesar de sus ocupadas agendas, los Hernández se aseguraban de reservar tiempo el uno para el otro. Su hogar se convirtió en un santuario, un lugar donde podían relajarse y recargar energías. Las noches se pasaban jugando juegos de mesa, viendo películas y simplemente disfrutando de la compañía mutua. Estos momentos de unión eran preciosos, un recordatorio de la fuerza que obtenían de su vínculo. Una tarde brillante de primavera, los Hernández recibieron una invitación para un evento comunitario organizado en su honor. El centro comunitario local estaba organizando una celebración para reconocer sus contribuciones y resaltar la importancia de su trabajo continuo. El evento prometía ser una ocasión alegre, llena de amigos, seguidores y aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. Al llegar al centro comunitario, los Hernández fueron recibidos con cálidos aplausos y rostros sonrientes. El salón estaba decorado con pancartas y carteles que celebraban la diversidad y la unidad. Había mesas llenas de comida, música suave de fondo y un palpable sentido de camaradería en el aire. La familia tomó sus asientos al frente de la sala, sintiéndose humildes y orgullosos. El evento comenzó con discursos de líderes comunitarios y activistas, cada uno expresando gratitud por la valentía y dedicación de los Hernández. Marcos, Janet y Daniel escuchaban con lágrimas en los ojos, profundamente conmovidos por la muestra de apoyo. Finalmente, fue el turno de Marcos para hablar. Se paró en el podio, mirando al mar de rostros, amigos, vecinos, colegas y desconocidos unidos por un compromiso compartido con la justicia. Tomó una respiración profunda, reuniendo sus pensamientos. «Gracias», comenzó, su voz firme pero emotiva. «Gracias por estar con nosotros, por apoyarnos y por creer en la importancia de nuestra lucha. Nuestro viaje ha sido difícil, pero también increíblemente gratificante. Hemos enfrentado desafíos que pusieron a prueba nuestra determinación, pero también hemos visto el poder de la unidad y el impacto de la acción colectiva». Marcos hizo una pausa, mirando a Janet y Daniel, quienes le sonrieron con aliento. «Nuestra historia no es única», continuó.
Hay innumerables otros que enfrentan luchas similares todos los días. Debemos seguir luchando por ellos, para asegurar que la justicia y la igualdad no sean solo ideales, sino realidades para todos. Esta es una lucha que requiere de todos nosotros, trabajando juntos, para crear el cambio que deseamos ver en el mundo. La audiencia estalló en aplausos, sus vítores resonando en las paredes del centro comunitario. Marcos bajó del podio, sintiendo un profundo sentido de logro y esperanza. El resto de la noche estuvo llena de conversaciones, risas y conexiones sinceras. La gente compartía sus propias historias, encontrando consuelo y fuerza en el viaje de los Hernández. Fue una noche de celebración, pero también un recordatorio del trabajo que aún quedaba por hacer. Al concluir el evento, los Hernández fueron abordados por una joven que había estado observando en silencio desde el fondo de la sala. Se presentó como Sara, una recién graduada universitaria que había sido inspirada por su historia. «Solo quería agradecerles», dijo Sara, su voz llena de emoción. «Su historia me dio el valor para hablar sobre mis propias experiencias con la discriminación. Gracias a ustedes, creo que el cambio es posible». Janet extendió la mano, tomando la de Sara. «Gracias por compartir eso con nosotros. Son personas como tú las que nos dan esperanza y nos recuerdan por qué hacemos este trabajo». Sara sonrió, lágrimas brillando en sus ojos. «Por favor, sigan luchando. Necesitamos a personas como ustedes». Marcos, Janet y Daniel asintieron, cada uno sintiendo el peso y la importancia de las palabras de Sara. Le prometieron que continuarían su trabajo, sabiendo que cada pequeña victoria los acercaba más al mundo que imaginaban. Al salir del centro comunitario esa noche, los Hernández caminaron de la mano, sus corazones llenos. Habían enfrentado increíbles desafíos y habían emergido más fuertes, más unidos y más determinados que nunca. Su viaje les había enseñado el poder de la resiliencia, la importancia de defender lo que es correcto y el impacto de sus acciones en las vidas de otros. Su historia era un testimonio del hecho de que el cambio es posible, pero requiere coraje, perseverancia y una disposición para enfrentar la injusticia de frente. Los Hernández habían demostrado que incluso frente a la adversidad, la esperanza podía prevalecer, y que trabajando juntos, podían crear un futuro donde la justicia y la igualdad no fueran solo sueños, sino realidades. Al acercarse a su hogar, la cálida familiaridad de su vecindario los recibió. La casa, que una vez había sido un lugar de miedo e incertidumbre, ahora se erguía como un símbolo de su fuerza y su viaje. Sabían que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero enfrentaban el futuro con esperanza y determinación. En la quietud de su hogar, los Hernández se sentaron juntos, reflexionando sobre su viaje. Habían llegado tan lejos, y sin embargo, sabían que su lucha no había terminado. Continuarían abogando, educando e inspirando a otros. Usarían sus voces para denunciar la injusticia y trabajar hacia un mundo mejor y más equitativo. Mientras se sentaban juntos, las palabras del discurso de Marcos resonaban en sus mentes. Esta es una lucha que requiere de todos nosotros, trabajando juntos, para crear el cambio que deseamos ver en el mundo. Y así, los Hernández abrazaron el futuro, listos para continuar su viaje. Eran una familia, unidos por el amor y por un compromiso compartido con la justicia. Habían enfrentado la adversidad y habían emergido más fuertes, su historia un faro de esperanza y resiliencia. Estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera, sabiendo que juntos, podían hacer una diferencia. Los meses de invierno pasaron, y con ellos vino un sentido de renovación para la familia Hernández. Su hogar, que una vez fue un campo de batalla por la justicia, ahora florecía como un santuario de esperanza y progreso. Las cicatrices de su calvario permanecían, pero las llevaban con orgullo, símbolos de su resiliencia y coraje. Cada miembro de la familia había encontrado una manera de canalizar sus experiencias en un cambio positivo, moldeando un futuro que sentían más justo e inclusivo. Marcos continuaba siendo una voz poderosa en las comunidades académicas y activistas. Sus conferencias sobre derechos civiles y justicia social atraían a grandes multitudes, y sus estudiantes estaban inspirados por su viaje personal y su inquebrantable compromiso con la igualdad. También comenzó a escribir un libro, narrando las experiencias de su familia y las implicaciones más amplias de su lucha. Era tanto una catarsis personal como un llamado a la acción para otros a unirse a la lucha por la justicia. Janet había transformado su trabajo en el hospital en una iniciativa completa para abordar los prejuicios raciales en la atención médica.
Dirigía programas de formación y talleres, ayudando a sus colegas a confrontar y desmantelar sus propios prejuicios. Sus esfuerzos resultaron en cambios significativos dentro del hospital, haciéndolo un lugar más seguro y equitativo tanto para pacientes como para el personal. Janet también se convirtió en una oradora solicitada en conferencias médicas, compartiendo sus conocimientos y experiencias con una audiencia más amplia. Daniel, una vez un adolescente tranquilo y reservado, se había convertido en un joven líder seguro de sí mismo. Su organización estudiantil prosperaba, convirtiéndose en un modelo para grupos similares en escuelas de todo el estado. La pasión de Daniel por la justicia social también influyó en sus aspiraciones profesionales. Decidió estudiar Derecho, con el objetivo de convertirse en abogado de derechos civiles. Su determinación para luchar por la justicia era un resultado directo de los desafíos que había enfrentado, y estaba ansioso por hacer una diferencia en una escala más grande. Un día brillante de primavera, los Hernández recibieron una invitación para un evento comunitario organizado en su honor. El centro comunitario local estaba organizando una celebración para reconocer sus contribuciones y resaltar la importancia de su trabajo continuo. El evento prometía ser una ocasión alegre, llena de amigos, seguidores y aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. Al llegar al centro comunitario, los Hernández fueron recibidos con cálidos aplausos y rostros sonrientes. El salón estaba decorado con pancartas y carteles que celebraban la diversidad y la unidad. Había mesas llenas de comida, música suave de fondo y un palpable sentido de camaradería en el aire. La familia tomó sus asientos al frente de la sala, sintiéndose humildes y orgullosos. El evento comenzó con discursos de líderes comunitarios y activistas, cada uno expresando gratitud por la valentía y dedicación de los Hernández. Marcos, Janet y Daniel escuchaban con lágrimas en los ojos, profundamente conmovidos por la muestra de apoyo. Finalmente, fue el turno de Marcos para hablar. Se paró en el podio, mirando al mar de rostros, amigos, vecinos, colegas y desconocidos unidos por un compromiso compartido con la justicia. Tomó una respiración profunda, reuniendo sus pensamientos. Gracias, comenzó, su voz firme pero emotiva. Gracias por estar con nosotros, por apoyarnos y por creer en la importancia de nuestra lucha. Nuestro viaje ha sido difícil, pero también increíblemente gratificante. Hemos enfrentado desafíos que pusieron a prueba nuestra determinación, pero también hemos visto el poder de la unidad y el impacto de la acción colectiva. Marcos hizo una pausa, mirando a Janet y Daniel, quienes le sonrieron con aliento. Nuestra historia no es única, continuó. Hay innumerables otros que enfrentan luchas similares todos los días. Debemos seguir luchando por ellos, para asegurar que la justicia y la igualdad no sean solo ideales, sino realidades para todos. Esta es una lucha que requiere de todos nosotros, trabajando juntos, para crear el cambio que deseamos ver en el mundo. La audiencia estalló en aplausos, sus vítores resonando en las paredes del centro comunitario. Marcos bajó del podio, sintiendo un profundo sentido de logro y esperanza. El resto de la noche estuvo llena de conversaciones, risas y conexiones sinceras. La gente compartía sus propias historias, encontrando consuelo y fuerza en el viaje de los Hernández. Fue una noche de celebración, pero también un recordatorio del trabajo que aún quedaba por hacer. Al concluir el evento, los Hernández fueron abordados por una joven que había estado observando en silencio desde el fondo de la sala. Se presentó como Sara, una recién graduada universitaria que había sido inspirada por su historia. Solo quería agradecerles, dijo Sara, su voz llena de emoción. Su historia me dio el valor para hablar sobre mis propias experiencias con la discriminación. Gracias a ustedes, creo que el cambio es posible. Janet extendió la mano, tomando la de Sara. Gracias por compartir eso con nosotros. Son personas como tú las que nos dan esperanza y nos recuerdan por qué hacemos este trabajo. Sara sonrió, lágrimas brillando en sus ojos. Por favor, sigan luchando. Necesitamos a personas como ustedes. Marcos, Janet y Daniel asintieron, cada uno sintiendo el peso y la importancia de las palabras de Sara. Le prometieron que continuarían su trabajo, sabiendo que cada pequeña victoria los acercaba más al mundo que imaginaban. Al salir del centro comunitario esa noche, los Hernández caminaron de la mano, sus corazones llenos. Habían enfrentado increíbles desafíos y habían emergido más fuertes, más unidos y más determinados que nunca.
Su viaje les había enseñado el poder de la resiliencia, la importancia de defender lo que es correcto y el impacto de sus acciones en las vidas de otros. Su historia era un testimonio del hecho de que el cambio es posible, pero requiere coraje, perseverancia y una disposición para enfrentar la injusticia de frente. Los Hernández habían demostrado que incluso frente a la adversidad, la esperanza podía prevalecer, y que trabajando juntos, podían crear un futuro donde la justicia y la igualdad no fueran solo sueños, sino realidades. Al acercarse a su hogar, la cálida familiaridad de su vecindario los recibió. La casa, que una vez había sido un lugar de miedo e incertidumbre, ahora se erguía como un símbolo de su fuerza y su viaje. Sabían que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero enfrentaban el futuro con esperanza y determinación. En la quietud de su hogar, los Hernández se sentaron juntos, reflexionando sobre su viaje. Habían llegado tan lejos, y sin embargo, sabían que su lucha no había terminado. Continuarían abogando, educando e inspirando a otros. Usarían sus voces para denunciar la injusticia y trabajar hacia un mundo mejor y más equitativo. Mientras se sentaban juntos, las palabras del discurso de Marcos resonaban en sus mentes: esta es una lucha que requiere de todos nosotros, trabajando juntos, para crear el cambio que deseamos ver en el mundo. Y así, los Hernández abrazaron el futuro, listos para continuar su viaje. Eran una familia, unidos por el amor y por un compromiso compartido con la justicia. Habían enfrentado la adversidad y habían emergido más fuertes, su historia un faro de esperanza y resiliencia. Estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera, sabiendo que juntos, podían hacer una diferencia.